probablemente significan algo, pero no sé. Puede ser por la clase. Sí, puede ser por la clase. Más azul, más 1 y más naranjo, más 0. Es Mm, simplemente una... sí. Por ejemplo, aquí es blanco porque hay un ejemplo 0 y un ejemplo 1. Sí, entonces, claro. de hecho nunca lo había pensado, pero sí. Ya. Entonces ahora, si queremos, si queremos tratar de entender un poco cómo este algoritmo funciona para elegir cuáles son las buenas preguntas y por qué en este orden, vamos a entrar en el detalle a través de este notebook 3B. Entonces, nuevamente no son tareas, es más bien un notebook para ilustrar y poder entender los conceptos. Y hay dos conceptos importantes que son dos métricas. Una métrica que se llama, eh, creo que cómo sería en español, impureza de Gini, Gini impurity, impureza de Gini, se dice en español, impureza de Gini y information gain, no sé cómo sería en español, ganancia de información, que son dos métricas de la teoría de la información que se utilizan para los árboles de decisión. Por eso tal vez por eso tal vez es algo que han visto que es algo que han visto en teoría de la información tal vez. Entonces, como les decía, hay varias variaciones de este algoritmo de árbol de decisión. Los más comunes son estos. Y lo que vamos a utilizar para ilustrar es el árbol de tipo CART. Entonces, CART para Classification and Regression Trees. Entonces, veamos cómo... entonces, la intuición es que al inicio tenemos el dataset de entrenamiento. Aquí tenemos un dataset de entrenamiento con tres características: el color, el diámetro y el label. El label es la categoría que queremos aprender a predecir. Entonces son frutos. ¿Pueden recordarme cómo se dice en español grape? Creo Uva. que uva. Uva, sí. Y limón es limón. Uva, limón y manzana. Uva, ok. Entonces el color, el diámetro. Entonces esos son todos nuestros datos del dataset. Y lo que queremos tratar de hacer es encontrar preguntas que nos permiten dividir lo mejor posible los labels, las categorías. Entonces nos gustaría, por ejemplo, poder tener una pregunta que nos permite rápidamente saber que algo es uva eh, y separar las uvas del resto. Entonces una buena pregunta, por ejemplo, sería si el diámetro es inferior a 3, entonces es uva. Y si no, es todo el resto. Y seguir haciendo preguntas. Entonces la intuición es, el algoritmo va a buscar preguntas que permite dividir los datos de tal forma que tengamos grupos de datos lo más puro posible. Por eso tenemos este coeficiente de Gini impureza que va a medir qué tan impuro, entre comillas, es nuestro clúster aquí. Entonces aquí tenemos un grupo de datos muy puro porque es solamente un tipo de label. Y aquí es un poco menos puro porque sobre tres cosas tenemos dos grupos de frutos. Entonces, eh, y podemos seguir eso hasta tener un coeficiente de Gini de pureza lo más puro posible. Entonces aquí una manera de dividir estos datos podría ser preguntar si el color es cielo. Tal vez no es la mejor pregunta, pero podríamos hacer esta pregunta. Entonces la intuición es, este algoritmo va a formular todas las preguntas posibles y va a buscar cuáles son las mejores preguntas para bajar la impureza. Entonces es lo que podemos explicar aquí. Entonces el coeficiente de impureza de Gini mide qué tan
desenredados están los labeles. Y la ganancia de información mide cuánto una pregunta ha permitido bajar la impureza. Entonces, si una pregunta permite bajar mucho la impureza, tal vez es la mejor pregunta. Entonces, este algoritmo lo que hace es generar todas las preguntas posibles, probar todas las preguntas, identificar la pregunta que genera la mejor ganancia de información y es la pregunta que guarda para empezar su árbol. Y luego sigue así hasta dividir todos sus datos de la manera la más pura posible. No sé si se entiende. No estoy seguro. No me dicen. ¿Se entiende o no mucho? ¿Algo, algo? La primera no mucho. El primer concepto de Gini impureza. Ujú. Entonces, eso bueno, vamos a verlo con un ejemplo, pero esta métrica es una métrica que va a indicarnos qué tan impuro es un grupo. Entonces, si el valor de Gini impurity es 0, como por ejemplo aquí, significa que tenemos ninguna impureza. Todos los miembros del grupo, de estos datos, son de la misma categoría. Y aquí hay más diversidad. Voy a mostrarle cómo se calcula la impureza, pero al menos tener la intuición de que un grupo que tiene una impureza de 0 es un grupo donde no hay diversidad, es un grupo de un solo tipo. Y un grupo de personas con un grupo de personas o de fruto con una impureza de 1 significa que todo el mundo sería distinto, sería de una categoría distinta. Y la ganancia de información es una diferencia, es simplemente una diferencia entre eh, la impureza de Gini inicial y la impureza de Gini final, que obtenemos una vez que hacemos una pregunta. No sé si se entiende mejor. Sí, súper. La idea es llegar a 1 de impureza, profe. La idea es efectivamente, llegar en las hojas con una impureza, al menos un coeficiente de Gini impurity lo más alto posible, es decir, con menos impureza. Pero a veces no es posible. Por ejemplo, aquí tenemos dos datos, que son una manzana y un limón, que tienen las mismas características. Entonces, no, no vamos a poder encontrar una pregunta que permite separar estos datos. Entonces, a veces simplemente no podemos llegar a mejor que eso.